Rafael Merino Bartet fue durante muchos años el segundo hombre civil en la estructura del SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional. Rafael Merino Bartet fue entrevistado largamente por la Comisión Townsend en sesiones reservadas, dada la cantidad de información que podía comprometer a la seguridad del Estado. En una de esas sesiones, Rafael Merino Bartet se refirió a que había curas pro gobierno y curas antigobierno, y que se ejercía vigilancia desde el SIN sobre los curas antigobierno. Entre los curas pro gobierno nombró nada menos que a Monseñor Cipriani. Adelante. Y el otro tema que quedó pendiente era el caso de la situación de la iglesia, o más que la situación del clero, como algunos eran considerados blancos para investigar o para hacer un seguimiento, ¿no? Comillas, curas progresistas, curas conservadores o curas indiferentes que solamente les importaba su labor pastoral, y curas retrógrados. Entonces, dentro de estas tres grandes divisiones, muy groseras por cierto, los progresistas estaban considerados como blancos para el seguimiento por parte del Servicio de Inteligencia Nacional, por el hecho concreto de que estaban en contra y se habían expresado en muchas oportunidades públicamente contra las medidas del gobierno, básicamente en el tema de derechos humanos y en el tema de la pobreza y el desamparo de la infancia, así como en las medidas que se daban para control en la natalidad. Obviamente el que encabezaba la lista de esos blancos era quien después fue cardenal, o el cardenal Vargas Alzamora. Estaba un Monseñor Cabrejos, que creo que era secretario de la Conferencia Episcopal Peruana. Estaba Monseñor Bambarén, creo que era obispo de Ancash. Estaba un sacerdote español, que es Irizar. Y dentro del grupo de los sacerdotes cercanos al gobierno estaba el obispo del Callao, señor Durán Flores, que como le comenté en oportunidad anterior, contribuyó inclusive con un párrafo de San Pablo, me parece, para justificar la pena de muerte. Y estaba también el actual cardenal, Monseñor Cipriani. ¿Cómo se traducía esto en el accionar, las actividades del SIN? ¿Con reuniones con los que estaban a favor y con hojas de inteligencia sobre los que estaban en contra, o esto era solamente un tema de comentario? Lo desconozco, pero en el caso concreto de Monseñor Durán Flores, desde el momento que se está transcribiendo párrafos de San Pablo, me parece que el SIN no tenía ninguna razón para conocerlos por su cuenta. Debe haber habido una consulta con él. ¿Quién le dijo a usted que Durán había aportado esto? El doctor Montesinos. ¿Y sobre los otros que ha mencionado, Monseñor Cabrejos, Irizar, Bambarén, Vargas Alzamora, sobre ellos usted escuchó que había seguimiento, interceptación telefónica, algún comentario? No escuché, pero ese era ya un procedimiento de inteligencia. Desde el momento que se definía a alguien como adverso al gobierno, se le consideraba un blanco, y como blanco era sometido o sujeto a lo que en términos policiales y de inteligencia se conoce como un OVICE: observación, vigilancia y seguimiento. Increíble, ¿no? El SIN seguía a Monseñor Vargas Alzamora, y a Bambarén, que sigue en vigencia, pero consideraba a Monseñor Cipriani, por supuesto que sí, un hombre suyo, un hombre del gobierno, un hombre del fujimorismo. ¿Y cómo no lo iba a considerar si Monseñor Cipriani, como obispo de Ayacucho, había dicho que los derechos humanos podían ser una cojudez en un momento de guerra? Y como podían ser una cojudez, pues había que simplemente ningunearlos y desairarlos. Y él estuvo comprometido con la guerra sucia, con la más sucia de las guerras, justamente en Los Cabitos, en Huamanga, en Ayacucho. Y ahora viene con el cuento de que hay que perdonar, como si el Papa lo autorizara a plantear una cosa. Hoy día ha salido un señor de la iglesia a decir: no se metan con Cipriani, Cipriani ha interpretado al Papa y el Papa ha hablado del perdón. Oye, francamente, es como para ir a Indecopi y decir: estos señores están usurpando la voz de la iglesia, señores de Indecopi.
hay casi una falsificación acá, ¿qué pasa? Como si el Papa estuviese pensando en Carmen del Solar, como si estuviese en Montesinos, como si el pobre Juan Pablo II, tan atribulado por sus problemas de salud, estuviese pensando en ¿qué? En la Pinchi Pinchi. Y quisiera pedir perdón a través de Cipriani por todos los acosos que están sufriendo los miembros de la mafia, que se levantó el país, dólar por dólar, ladrillo por ladrillo y cabo a cabo. No puede ser, no puede ser. Pero Merino Bartet, aparte de señalar a Cipriani como hombre del gobierno y de explicarnos ahora por qué Cipriani dice lo que dice, dice entre otras cosas que vio a Antonio Quetín Vidal coordinando en el CIN cómo iba a defender a Vladimiro Montesinos el día en que salieron las cuentas de Vladimiro Montesinos y el día en que Vaticano dijo: yo le doy a ese tipo $50.000 por carga. Increíble, Antonio Quetín Vidal coordinó ahí cómo iba a defender en este canal, por supuesto, se presentó en la revista dominical, claro que sí. Y por otra parte, lanza una cosa terrible Merino Bartet en este documento que hemos dado en exclusiva. Dice Merino Bartet: yo tengo algunas dudas, porque en un primer momento, por ejemplo, se indicó que Saúl Cantoral había sido asesinado por gente de Sendero Luminoso, pero yo tuve muchas dudas de que eso así fuese. Primero porque aun cuando hubiesen discrepancias profundas en la medida en que uno afiliaba a una línea marxista-leninista y Sendero Luminoso a una línea maoísta, eso no implicaba que ambos estuviesen luchando en el mismo campo de la izquierda revolucionaria. Entonces las distancias ideológicas que había entre ellos no eran suficientes ni justificaban el que se adoptase una actitud contra un dirigente sindical que había sido un luchador conocido. Y aquí viene lo bueno. Entonces yo después, evaluando los hechos, dice Merino Bartet, el segundo hombre del CIN, me pongo a pensar que había una alta probabilidad de que eso hubiera sido más bien, o sea, el asesinato de Cantoral, el dirigente minero, más bien una operación montada por el gobierno. Entonces la presidenta le pregunta a Nel Townsend: o sea, ¿usted maneja la posibilidad del asesinato de Saúl o por ejemplo de Pedro Wilca, que es una cosa que también se ha mencionado como producto de un operativo del Servicio de Inteligencia, el asesinato de Pedro Wilca? Y Merino Bartet dice: sí, efectivamente. ¿Qué tales escalofríos me recorren de pensar que quizás Tatarata pudo haber sido planeado en el CIN? Regresamos.